Bien, hermanos, en la clase número 1 de nuestra introducción a la experiencia espiritual, definimos qué es espiritualidad. En la clase 2 aprendimos que la espiritualidad comienza con la presencia consciente. En la clase 3 tratamos un tema que en la guía está en cuarto lugar. Hoy damos un paso más profundo, porque cuando aprendemos a estar presentes, inevitablemente comenzamos a mirar hacia adentro. Y cuando nosotros miramos hacia adentro, surge una pregunta decisiva. ¿Qué es lo que encontramos en nuestra interioridad? ¿Encontramos paz? ¿Hay en nuestro interior una claridad permanente? ¿Hay una guía inequívoca? No siempre, pues muchas veces encontramos emociones intensas, deseos contradictorios, impulsos repentinos y muchos pensamientos cambiantes. Entonces, debemos preguntarnos, ¿todo lo que sentimos es espiritual? ¿Toda emoción intensa que tenemos proviene de Dios? Y aquí entra el concepto central que queremos tratar hoy. Discernimiento espiritual. Cuando una persona comienza a desarrollar interioridad, va a descubrir algo fundamental. Y es que el interior del ser humano es dinámico. No es simple. En nuestro interior conviven buenas intenciones. Sí, tenemos intenciones nobles, pero también tenemos miedos ocultos, impulsos desordenados. Así que sobre todo guardada, guarda el Perdón, corazón, profesor, porque la vida. mi computadora dice que yo tengo el sistema PRI. Michael, que se Dice, paró la parte. ahora sí, ahora volvió. Perdone, es Gracias, porque no se gracias, estaba grabando, gracias, gracias. no se estaba grabando lo que usted estaba hablando. Para que no se pierda nada. Claro, claro. Estaba diciendo que la espiritualidad madura no niega que dentro del ser humano, en el interior, hay una complejidad. Es decir, que conviven junto a intenciones nobles, también hay miedos ocultos. Que hay deseos legítimos, pero también hay deseos ilegítimos. Hay impulso desordenado. Y que por eso es que en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se declara que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque de él emana la vida. ¿Qué significa esto? Que la vida no es la vida de Dios. Por eso, si el corazón no es examinado, entonces la vida se desordena. Ahora bien, surge una distinción que es muy necesaria. Y nos preguntamos, ¿es lo mismo emoción que discernimiento? Indiscutiblemente que las emociones son parte de nuestra humanidad, de la humanidad.
Es decir, que el ser humano integralmente emoción, el mismo Jesús, pero tampoco viviendo en una cultura. Doctor, ok, ok, ok. Entonces, dijo, esto huele a muerto. Naturalmente que yo que estaba dirigiendo la oración, no me quedé callado y le respondí. Le dije, es normal que huela a muerto porque usted entró, si entró un muerto. Porque es muy común en la cultura religiosa donde nosotros vivimos decir que el culto estuvo bueno cuando hubo una manifestación intensa emocional. Pero pregunto, ¿puede una emoción intensa ser simplemente humana? Sí. ¿Puede una experiencia tranquila ser profundamente espiritual? También. Una persona tranquila, con la cabeza inclinada en la banca, en meditación profunda, puede estar teniendo una experiencia espiritual mayor que 3 o 4 que emoción intensa. Pues Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos ofrece un criterio clave. El alimento sólido es para los maduros, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten algo importante, y es que el discernimiento se ejercita, no es automático. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. No depende del volumen emocional, depende de entrenamiento espiritual. Por ello, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, no crean a todo espíritu, sino prueben lo espíritu. Y esto es profundamente serio. En varias ocasiones me he confrontado con esa situación. En una ocasión me invitaron a exponer la palabra en una iglesia y salió una mujer joven danzando, hablando en lengua y dando profecía. Y por el Espíritu discerní que eso no era de Dios. Y cuando hubo alguien más, un señor que también pudo discernir, porque él fue a reprenderle, a decirle que se calle. Pero cuando fue y se le paró a reprenderlo, a decirle que se calle, espíritu, eh, le respondió el espíritu, tú no puedes echarme fuera porque yo soy la voz del Espíritu Santo y tú estás en pecado, le digo. Y con eso, pues, neutralizó a ese anciano. Entonces yo, que había sido invitado y estaba en el primer asiento, empecé a discernir a ver si entendía que Dios quería que yo interviniera. Y de hecho, intervení y cuando le dije, mira, espíritu, enmudece, cállate, me dice, tú no, me dice lo mismo. Y yo no pude reprenderlo porque estaba en pecado, pero yo no le cogí la técnica y entonces se manifestó y cayó. Me dicen que esa mujer
por medio de ese espíritu, tenía ya un par de meses mandando mensajes y profetizando en la iglesia. De modo que no se debe creer a todo espíritu. Y esto es profundamente serio. La Biblia reconoce que no toda inspiración es divina, que no todo impulso interior es correcto, que no toda experiencia espiritual es auténtica. Entonces, ¿cómo discernir? Aquí aparece el criterio central del Nuevo Testamento, el fruto. Gálatas 5, 22 y 23 describe el fruto del Espíritu y sus manifestaciones. Dice el texto que el fruto del Espíritu es el amor y que ese amor nos da gozo y paz, nos hace pacientes, buenos y bondadosos. Ese amor produce fe, mansedumbre y dominio propio en cada uno de nosotros. La pregunta no es, ¿fue intensa la experiencia? No, la pregunta es, ¿produjo fruto duradero? Y aquí debemos tocar un punto delicado, el autoengaño espiritual. ¿Es posible espiritualizar deseos personales? ¿Es posible justificar decisiones impulsivas diciendo Dios me dijo? ¿Es posible confundir ansiedad con dirección divina? Por eso, el discernimiento requiere humildad, comunidad y revisión constante. La experiencia madura no es impulsiva, es reflexiva, es responsable y es evaluada. Un ejemplo de esto lo vemos en Romanos capítulo 10, en sus versículos 1 al 4. Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. ¿Qué está diciendo realmente Pablo? Pablo reconoce algo positivo. Tienen celo, es decir, pasión espiritual. Tienen deseo sincero de agradar a Dios. Pero señala el problema. ¿Cuál es el problema? Falta de conocimiento verdadero. Ignorancia del propósito de Dios en Cristo. ¿Cuál es el resultado? Intentan establecer su propia justicia. No se someten a la justicia de Dios. Y lo peor, cuando intentan establecer su propia justicia, dicen, Dios me dijo, Dios habló, Dios quiere. Por lo tanto, no todo lo que nace del celo espiritual viene de Dios. Y eso es central. Pablo no acusa a su gente de mala intención, lo acusa de falta de discernimiento. Y una persona puede sentir fervor espiritual, puede tener convicciones profundas, puede creer sinceramente que Dios le guía y aún así estar equivocado. Entonces, ¿puede alguien decir Dios me dijo sin que sea Dios? Pues claro que sí, porque el corazón humano puede confundirse. La tradición puede imponerse. La emoción puede disfrazarse de revelación. Y ahí yo puedo citar un texto de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que tiene un principio complementario. Dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Pero aquí está el equilibrio importante. Pablo en Romanos 10
está diciendo, su celo los llevó a una interpretación incorrecta de la voluntad de Dios. Su celo religioso, sin discernimiento, los llevó a atribuir a Dios prácticas que no correspondían a su voluntad. ¿Y de quién estaba hablando? De su pueblo, de Israel. Y esto no es nuevo. La Biblia muestra casos donde se atribuyen cosas a Dios que reflejan comprensión limitada. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo progresivo de la revelación. Y por eso muchos reciben un impulso y dicen, Dios dijo, Dios mandó. Y empiezan a mochar cabeza en nombre de Dios. Pero Jesús corrige interpretaciones anteriores y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Para decirlo en nuestro lenguaje actualizado, ustedes oyeron, a ustedes se le dijo tal cosa, pero yo les digo, empieza a corregir. La clave es, no todo lo que es religioso es necesariamente revelación plena. No todo lo que es sincero es verdadero. No todo lo que se dice de Dios viene realmente de Dios. Hay que discernir. Yo no estoy aceptando a todo el que me dice que Dios dijo y que Dios me mandó a decir. Hace poco se acercó una señora, me dice, tengo una palabra de Dios para usted. Y me dio unas palabras. Le dije, gracias, muy amable. Pero me dio unas palabras que eran de su propio corazón. No palabra de Dios. ¿Cuántas veces confundimos emoción con revelación? Si te va a dar una palabra, diga, mira, yo percibo, yo pienso. Mira, yo te quiero dar un consejo, pero no ponga la palabra en nombre de que Dios te mandó a decir, yo te digo. Yo pienso, yo entiendo, yo creo que percibo, es decir, la forma debe variar. Yo creo que deberíamos darle una escuela de profetas, darle una clase de profecía a la mayoría de estos profetas y pseudo profetas que andan por las iglesias, para que aprendan a decir, a expresar la revelación, lo que sienten, el impulso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos confundiendo emoción con revelación. Y la pregunta es, ¿estamos siendo guiados a Dios o defendiendo nuestras ideas sobre Dios? ¿Nuestro celo nace del espíritu o del ego religioso? De mi cultura, de mi tradición. Por lo que, mire, esto es serio. Debemos discernir antes de afirmar Dios me dijo. Someter toda experiencia a Cristo, a la escritura y a la comunidad. La clase anterior hablamos de eso, de la experiencia frente a la comunidad, del peligro que hay de estar divorciado de la comunidad. La verdadera espiritualidad no es solo intensidad, es verdad alineada con Dios. Recuerdo que un día, la iglesia que asistía, alguien que no fue al culto, bueno, yo mismo, y le pregunto a una persona que cómo estuvo el culto, me dijo, ay, varón, se estuvo frío, muerto. Y después le pregunto a otra y me dice,
Dios estuvo presente, varón. Para Dios habló. ¿Qué pasó ahí? Diferentes personas frente al mismo hecho. ¿Cómo discernir? ¿A alguien Dios se le puede hablar en la serenidad, en la palabra, en el sermón, en el mensaje, en la meditación? Pero otro, si no ve un movimiento emocional intenso, dice Dios no estaba ahí. Pues debemos discernir. Fíjese que Pablo no denuncia mala intención, pero denuncia un celo sin conocimiento. Y ese principio permite afirmar que el mayor peligro espiritual no es la frialdad, es el fervor equivocado creyendo que viene de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo con esa expresión, pero yo pienso así, que el mayor peligro espiritual no es la frialdad, sino el error equivocado creyendo que eso viene de Dios. La autenticidad no significa perfección. La autoridad espiritual no significa perfección, pero significa coherencia. Lo que experimento interiormente se refleja en mi conducta. Lo que afirmo creer se refleja en mis decisiones. Lo que siento es examinado a la luz de la escritura. La autenticidad espiritual integra emoción, razón, comunidad y palabra. Sin esa integración, la espiritualidad se vuelve inestable. Mire, yo he visto personas que he visto buena expresión, palabra, consejo, pero cuando me he acercado un poquito más, cuando veo sus emociones, sus debilidades, su fruto, su falta de madurez, puedo medir la madurez espiritual de una persona no por la emoción, por la intensidad, por los dones, sino por el fruto, por lo que hay en el interior de ese ser humano. ¿Y cómo usted sabe lo que hay en el interior? Cuando estudiaba espiritualidad en la universidad, me dieron un ejemplo muy importante. Si tú exprimes una naranja agria, ¿qué va a salir? ¿Un jugo agrio? Si tú exprimes una naranja dulce, ¿qué va a salir? Un dulce, un jugo dulce. Entonces, cuando tú exprimes, cuando tú enfrentas, cuando tú metes en tensión a una persona y explota, ¿qué va a salir de él? Lo que tiene en su interior. Entonces tú dices, oh, pero yo creía que era más maduro. Sí, cuando lo exprimes sale la dulzura, pues porque eso es lo que está. No, porque me presionó. Mira, me llevaste al último. Mira lo que salió. No salió porque eso es lo que estaba dentro. Antes de tomar una decisión importante, pregúntese, ¿es coherente con la enseñanza bíblica? ¿Produce fruto observable? ¿Ha sido contrastado con consejería madura? ¿Nace del amor o del temor? Pregúntate, ¿permanece estable cuando la emoción baja? Si una experiencia desaparece cuando la emoción se enfría, probablemente era solo emoción.
De esto podemos extraer algunas espirituales lecciones clave. Y es que lo primero es que no todo lo que siento es dirección divina. Así que si tú eres de lo que te acostumbra a decir, Dios me dijo, por algo que siente, tiene que aprender a discernir. Segunda lección, la madurez espiritual requiere entrenamiento constante. Ya lo dice el texto que leímos, entrenamiento constante. Tercera lección, el fruto valida la experiencia. No te lleve de la experiencia, del fruto. Yo no me guío de quien habla bonito, quien tenga palabras, yo, quien conozca mucho la escritura, quien obre, quien reparte funda, comida. El fruto valida la experiencia. Cuarta lección, la comunidad ayuda a discernir. Por eso debemos vivir en comunidad. Quinta lección, la autenticidad exige honestidad interior. Así que no debemos tomar decisiones importantes en momentos de euforia o crisis externa. Debemos revisar experiencias espirituales pasadas y evaluar su fruto. ¿Qué dejó esa experiencia? ¿Me hace mejor persona? ¿Me hace amar más? ¿Me acerca más a Dios, a Cristo? Debemos practicar examen interior periódico, a ver qué hay dentro de nuestra vida. Periódico. Y buscar consejo antes de asumir que algo es voluntad de Dios. Buscar consejo. Mire, yo siento que Dios me está guiando a esto, esto. ¿Qué le parece? Buscar consejo. Y les dejo con una pregunta final. ¿Están viviendo una espiritualidad basada en emociones cambiantes? ¿O una espiritualidad entrenada, discernida y madura? Alguien me dice, es que tú reflexionas mucho antes de actuar. Tú todo lo sometes a reflexión. Quiero actuar. Así no se vive la vida cristiana, con un actuar sin reflexionar. No se debe vivir una vida basada en emociones. Hay que discernir, porque la verdadera espiritualidad no es intensidad momentánea, es un fruto permanente. Y el fruto se cultiva con conciencia y discernimiento. Por ello, debemos discernir. Y ese es el tema de hoy. Experiencia interior y discernimiento espiritual. No todo lo que sentimos es de Dios. Y no todo lo que el otro nos dice que Dios dijo, debemos entender que es palabra de Dios. Hay que discernirlo. Bien, le dejo con algunas preguntas para el análisis. ¿Por qué? Algunas preguntas para incentivar su participación. ¿Por qué el fervor espiritual puede ser más peligroso que la frialdad? ¿Cómo puede una persona confundir su deseo personal con la voluntad de Dios? ¿Qué papel juega la comunidad en el discernimiento espiritual? ¿Por qué el fruto es más importante que la intensidad de la experiencia?
¿Cuántas personas han dividido iglesia, han buscado grupos por dones extraordinarios y por experiencia? Porque la gente anda detrás de eso, no del fruto. O sea, entre una persona que da fruto y otro que tiene manifestaciones extraordinarias y experiencia, siguen al de la experiencia y manifestación. ¿Qué riesgos tiene una espiritualidad basada solo en emociones? Con esta pregunta abro la participación de cada uno y alguna otra pregunta que ustedes puedan decir. Adelante con sus comentarios, preguntas y participación. Bienvenida, Elvita. Adelante, Elvita Sosa. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Amén. Eh, yo no sé bien cómo expresarme, pero es que yo siento que desde la clase uno es como si el estándar de lo que realmente es la espiritualidad se haya puesto en un nivel, no diría casi inalcanzable, pero es como que me hace cuestionar muchas cosas que se viven hoy en día en las iglesias. Y yo comienzo a preguntarme, entonces, ¿qué espíritus son los que se están moviendo? O sea, que si realmente son los frutos los que determinan que una persona tiene una espiritualidad correcta, ¿bajo qué espíritu está ministrando esa persona? O sea, ¿cómo puede ser eso? Porque también conversando con algunas personas les he dicho que si realmente Dios puede usar una persona que esté en pecado. Y me dicen que sí, eso es lo que yo he entendido. Bueno, me han enseñado que sí que Dios lo usa porque muchos dicen que no, que el don está separado que Dios te puede usar y no te puede aceptar. Yo ahora mismo estoy con muchas preguntas, más que respuestas, después de haber entrado en este proceso de este curso, esta licenciatura. Y me gustaría que usted me dijera, me aclarara un poquito, o sea, cómo ahora uno puede observar esas cosas y qué hacer en esas situaciones. Bien. Nosotros estamos aprendiendo que el discernimiento debe hacerse a la luz de la escritura y el principio cristocéntrico. Es decir, Cristo, ninguna experiencia, palabra de Dios, dirección espiritual, puede ser contrario a la naturaleza del mensaje de Cristo y la persona y lo que ha enseñado a través de la escritura. Una cosa es que las piedras puedan hablar y otra cosa es que esa piedra tenga vida y que debamos seguir a esa piedra. Son dos cosas distintas. Dios puede usar cualquier medio, pero debe una persona tener el discernimiento para que no sea el medio que Dios use, sino la convicción del Espíritu en mí que me diga, que me dirija si eso es de Dios o no es de Dios. Porque la espiritualidad nace de nuestro interior. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está? ¿No somos nosotros templo del Espíritu de Dios? Pues dentro de cada uno de nosotros hay un fragmento del Espíritu de Dios. Si hemos, como dice Pablo, si es que estamos en Cristo, si Cristo muere en nosotros, somos santuario, entonces podemos discernir. Entonces, ¿es inalcanzable? Bueno, no es inalcanzable, es alcanzable, pero no es alcanzable por el camino que la tradición nos ha enseñado. Nosotros debemos unir conocimiento y unción. Lo he dicho en otros escenarios y en otra ocasión. Conocimiento y unción para conocer qué tipo de unción. ¿Por qué? Porque ¿qué espíritu es el que está hablando? Bueno, pues puede ser palabras que salen del alma de esa persona, de su deseo interior, de su cultura, de sus traumas, de su experiencia, y lo confunde con que vienen de Dios. Hay paz
produce paz en el interior de la persona que lo recibe. Es un fruto del Espíritu. Te lleva a Cristo, produce fruto observable, ha sido contrastado con consejería madura, nace del amor o del temor. Esas son preguntas que usted debe hacerse para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, un domingo en culto, una hermana estaba dando palabra en nombre de Dios, profetizando. Y yo me acerqué y lo que yo sentí fue como un espíritu de temor. Eso fue lo que yo sentí alrededor. Y naturalmente yo la enfrenté y le dije, cállese, usted no está hablando en nombre de Dios. Se sonrió, me miró y tuvimos una conversación y efectivamente eso no era el nombre de Dios. Es decir, hay energía negativa que usa lo que tú tienes en el corazón, lo que tú tienes en tu mente, lo reproduce. No necesariamente quiere decir que no. Ahora, el gran reto para usted, hermana Elvita y demás, es aprender a discernir. Porque dentro hay muchas cosas que no viene de Dios, que viene del alma de la persona y a veces de energías, espíritus negativos que se mueven incluso dentro de la comunidad de fe. Dentro de la comunidad de fe también. Así que por eso estamos preparándonos y guiándonos a ustedes al discernimiento espiritual, a la oración y a entender para no dejarse llevar de emoción. La emoción es parte importante y necesaria, le dije. Es decir, no es porque vamos a desechar algo porque viene cargado de emoción, no. Eso es parte de nuestra personalidad. O sea, nosotros no somos robots, pero hay que discernir si eso es de Dios o es producto del alma de esa persona. Adelante, Marcius. Buenas noches, los bendiga a todos. Marcius es como Marcos, Sí, ¿verdad? Marceus. Eso es como Mar- Marcos. sí, sí, más o menos aquí, pero es un nombre francés. Sí, entonces. Sí, Marceus, sí. Pues, profesor, entonces, para discernir, tenemos que siempre enfocarnos en ese versículo que es, encontramos en Romano 8:16, que confirma de el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, para discernir si esta persona está hablando en el nombre de Dios o no. Y estamos viendo, bueno, eso lo estamos viendo menos ahora que antes. Unos profetas que ellos tumbaban a la gente, lo tumbaban y las iglesias, la gente iban para poder encontrar a esos profetas que hablaban en idioma, digamos en lengua, porque la Biblia habla de idiomas diferentes. Por ejemplo, idioma francés, inglés, era así que ellos hablaban en el tiempo de Pedro cuando bajó el Espíritu Santo, pero no con esas palabras que ellos están diciendo ahora que ni siquiera ellos saben qué es lo que están diciendo. Pues es un desastre. Y lo que yo veo que es un desastre de esas personas, de parte de esas personas que están hablando supuestamente en el nombre de Dios y el Espíritu dice, y tenemos muchas jóvenes en las iglesias, en algunas que yo conozco, que se quedan sin compromiso, sin novio. Tenían compromiso por un tal profeta que le dice, o le diga, Dios me dice que ese no es tuyo, esa no es tuya. Entonces se dejaron. Y son personas ahora que están ahí en el camino, en los bancos, esperando hasta que un profeta aparezca para decirle, ese es de esa persona o ese tipo o esa tipo. Tenemos un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre pegarnos con el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu, para poder discernir cuando llegan estas personas, para saber
quién son y si lo que están diciendo son cosas verdades o no. Gracias. Pegado al Espíritu de Dios, como usted dice, pero también pegado a la palabra. Ambas. ¿Por qué? Sí, señor. Porque el texto dice que el alimento sólido es para los maduros, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, tenemos que ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Dónde lo conseguimos? La palabra y el espíritu. Es decir, tú puedes decir, no, eso no es cristocéntrico, eso no es conforme a la revelación, eso no es de la palabra. O sea, el discernimiento se ejercita, depende del entrenamiento espiritual. Adelante, Loida. Adelante. Voy, sí, es que no podía abrir el micrófono. Ya estoy. Eh, una pregunta. Sabemos que nuestra respuesta, o sea, la respuesta humana a todo lo que es la espiritualidad, tanto la experiencia personal como experiencias ajenas, va a estar siempre medida por esas presuposiciones que tenemos. Y como en todo proceso de aprendizaje, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo la comprendamos y de cómo la manejemos. Cuando ya vamos ejercitándonos, como usted hablaba ahora mismo, sobre ejercitar los sentidos en el discernimiento, no sé si te lo tocará más adelante, pero hay algo que da cuando comenzamos a identificar esas cosas. Pues podemos ver claramente cuando algo no es coherente con lo que dice la Biblia o no es coherente, o vemos mucho las emociones. Incoherencias muy fuertes, como gente que sabemos que tienen problemas, enemistades, y cómo tanto insisten en ministrar, en imponer manos. Frente a esa situación, cuando ya vamos creciendo, cuando vamos ejercitándonos en ese discernimiento, eso trae incomodidad en el sentido de, porque estamos en la comunidad de fe, estamos en nuestro culto, y eso va trayendo cierta incomodidad. No siempre se sabe cómo manejarlo. Se observan personas a veces que hasta se incomodan, se sienten incómodos en el lugar. ¿Qué usted recomienda para ir manejando el conocimiento, o sea, esa revelación que va a traer ese, ese discernimiento? Mientras más se ejercite, más claro va a ver las cosas y más incomodidad obviamente va a causar. Bien, mira, hemos dicho que debemos ejercitarnos en el bien, en el discernimiento del bien y del mal. Y eso se obtiene adquiriendo e integrando principios normativos extraídos de la escritura en diálogo con la razón, la experiencia y la tradición, que es la comunidad de fe. Es decir, es así que se ejercitan. Por eso, cuando se dice la Biblia es normativa, así generalmente, naturalmente bien interpretada, lo que está indicando es que hay que extraer principios normativos de ella. Y esos principios van a guiarnos para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y no es de Dios, entre lo que es del espíritu humano o de otro espíritu, nos van a guiar. Entonces nosotros vamos a aprender a ser diferente y a poner la diferencia. No importa en el terreno. Yo recuerdo, yo estaba sentado en la primera banca, entre la primera banca en una iglesia, y había uno de estos predicadores de unción que cuando tocaba la gente salían danzando, un show, incluso echaba aceite,
y el que tocaba el micrófono que él tenía salía con una energía, gente danzando, incluso un poco de aceite que echaba en el piso de la iglesia al frente. Él andaba con un equipo, venía de los países, y yo lo estaba mirando, y él vio en el rostro que yo lo estaba cuestionando y que no estaba de acuerdo. Y empezó a hablar ahí de lo que creen, que es bla, bla, bla. Y cuando él invitó a que pasen para seguir recibiendo a otro, pues yo pasé y me le paré al frente para que él me tocara, me pusiera a agarrar el micrófono para que la unción me cayera también. Y cuando me vio que me paré, él no se acercó a hacer su show conmigo. A un ayudante, porque siempre van con 2 y 3, tenía su equipo ahí de 2, le dijo, encárgate de orar por él. Porque yo me paré para desmontar el show y decir que, ¿verdad? ¿Dónde está? Claro que vamos a hacer tropiezo para muchos. Yo hasta le quité el micrófono una vez a uno. Yo le arrebaté, yo le pasé mi micrófono, que este púlpito no es para usted. ¿No? Si nosotros no enseñamos y ponemos la diferencia, van a seguir con todo ese, certitud. Pero lo levanta a los profetas para que hablen y actúen. Entonces, sí vamos a ser a veces malentendidos, pero debemos enseñar y establecer. Donde se nos permita, donde tengamos autoridad, donde no, nosotros nos quedamos ahí alabando a Dios. ¿Me entendió, hermana? Adelante, sí. José Manuel. Buenas noches, maestro. Amén. Hablando acerca de lo que es la emoción con la espiritualidad, esto es un tema un tanto muy peligroso cuando no hay un pleno discernimiento de lo que es a la hora de ministrar o a la hora de predicar. Tomé la oportunidad porque quiero narrar una historia que pasó y que me chocó bastante, y ahora que se habla de ese tema la recordé, porque nosotros como creyentes, como líderes, tenemos que tener bien claro esta parte y saber discernir del espíritu, porque es que cuando hablamos desde la emocionalidad, desde la emoción, estamos preponiendo nuestras intenciones y nuestros deseos antes de que el espíritu de Dios hable, cuando el espíritu habla trae reflexión, trae arrepentimiento, trae fruto, trae muchas cosas importantes. Recuerdo que en una actividad, eh, un evangelista de unción, como usted dice, llamó a 2 jóvenes al altar y habló y le dijo, el Espíritu dice que ustedes tienen que unirse en matrimonio, pero ya ese noviazgo que tienen que dejarlo, unirse en matrimonio porque ustedes tienen un ministerio que aportar y que desarrollar, y empezó ahí. Pero había un cuestionante complicado porque los muchachos eran hermanos de padre y madre. Entonces, cuando sale el padre a cuestionar la acción, él lo que dice, a mí, sáquenme de ese lío, averígüense con Jehová, que fue que habló esta noche. ¿Qué usted cree de eso? ¿Hasta dónde está la profundidad de nosotros meter la emoción ante la espiritualidad? Muchas gracias. Esos son uno de los ejemplos puros que vemos de personas, ¿verdad? De la emoción, eso para que ustedes vean. Entonces le estamos dando el púlpito a esta gente, lo estamos siguiendo, ¿verdad? Porque muchos en la iglesia lo que buscan es eso, dicen el culto estuvo bueno, yo hablo, la emoción. Cuando hay poco conocimiento. Sí, yo fui testigo también de un joven que, oye, dio una palabra
y la palabra pegó. Y como pegó, dijeron amén. Se emocionó, ¡pam! Y tiró otra. Y ahí metió un huevo. Metió un huevo. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Pero de eso está muy bien, lamentablemente, en nuestro medio. Los cultos, bueno, edificantes. ¿De dónde usted me habla, José Manuel? ¿Dónde está usted? De Villa Altagracia. De Villa Altagracia. Sí, yo soy hermano de Juan José Cabral, pues. Ah, usted, hermano, eso fue que me pareció que este hermano. Exacto, sí. Bien. Adelante, Román. Sí, yo quisiera hacer dos preguntas. Eh, ¿Cómo pudiera usted, profe, hilvanar, juntar estos elementos, esas enseñanzas que usted dio hoy, unirlo con tanto con el Nuevo y el Viejo Testamento? ¿Cómo pudiera, no sé, cómo la pregunta, conectar? Y la otra es, detrás de toda eh, de toda esta demagogia que tienen esta gente, cuál sería, como dice el origen, el objetivo, la razón o la ausencia, o no sé, como que lo motivan siempre a ellos? Bien. Mira, en primer lugar, eh, yo estudié ciencias bíblicas, tengo mi diploma. Y en la ciencia bíblica se estudia desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia. Y generalmente en los estudios teológicos, primero te enseñan desde el Pentateuco van hasta el final. ¿Ah? Pero en espiritualidad se lee al revés. En espiritualidad la Biblia se lee de Cristo hacia atrás. Es decir, el centro Cristo, y entonces leemos hacia el Nuevo Testamento, en nuestra mente, cristocéntrico, principio, enseñanza, porque como la revelación es progresiva, tomamos como ya tenemos el final. ¿Por qué tenemos entonces, si ya tenemos el final? Bueno, mire, yo leo, hay libros que yo primero leo la conclusión a ver si lo voy a leer. Bueno, sí, así mismo es. Hay libros que yo no empiezo. Lo primero que yo hago es que veo la portada, veo el título del libro. Después que veo el título, veo el autor. Si conozco del autor o no, me intereso de saber qué línea corresponde el autor, de dónde viene, ya para saber dónde puede venir. Si voy a perder mi tiempo o no en el libro, a qué escuela pertenece. Veo el índice, chequeo a ver lo que trata, porque puede ser que cosa de esa lo tenga en otro libro y más fresco, etcétera. Y a veces entonces me salto a la conclusión, a ver la conclusión, muchas veces, para decidir si leo el libro y cómo voy a leer el libro, desde atrás hacia adelante. Bueno, desde cierto punto la vida en espiritual debemos leerla desde Cristo, desde la luz de Cristo, leer la Biblia. Como ya tenemos la revelación progresiva, entonces leer lo anterior desde la revelación del Nuevo Testamento. Y en la otra pregunta, déjenme decirle, yo no sé, hay muchas causas, pero hay denominaciones, grupos cristianos, donde no todo el mundo se para en el púlpito, donde no a todo el mundo se le entrega un liderazgo, donde usted primero tiene que aprender y después de aprender ser probado.
nosotros éramos unos compañeros jóvenes en la iglesia que lo primero que estudiamos fue el seminario que será pastoral. Le damos un seminario, 3 años de estudio. Después de los 3 años de estudio, empiezan entonces los niveles que le dan de obrero, de licenciado, hasta llegar a obispo. ¿Ah? A veces sin más estudio de que solamente esos 3 años que usted hizo. El de más estudio depende de uno que se decida. Sin embargo, uno de ellos, de nuestro compañero, se cambió de nuestra iglesia, se fue a la adventista. Se hizo adventista, se fue al 7º día. Y para ser líder en la iglesia adventista, pues tuvo que inscribirse en la universidad y graduarse de una licenciatura en teología de la Universidad Adventista. Después que pensaba que después que se graduara de licenciatura en teología por la Universidad Adventista, pues ya tenía la capacidad para ser colocado como pastor, pero no. Después que se graduó, entonces le hicieron un examen, un escrutinio de su personalidad, de su intención, de su conducta, de su vida. Y después de ese examen, se lo entregaron a un pastor de una zona para que sea obrero bajo el cuidado de ese pastor durante un tiempo. Entonces, ese pastor, según hay un pastor profesional encargado de las iglesias de esa zona, usted puede ser pastor de 4 o 5 iglesias en los Baptistas. Y entonces tiene un grupo de obreros que son los asistentes y ayudantes. Ahí, fíjese, estudiar y después ser probado. No coloque a nadie sin primero ser probado. ¿Y qué hablar de los católicos con su seminario de 10 o 12 años? Bueno, pues aquí nosotros, el grupo carismático a lo que pertenecen los pentecostales y no pentecostales, como lo predominante no es el conocimiento ni la preparación, sino el tipo de espiritualidad, el púlpito se lo entregan a cualquiera. Y entonces andan personas de púlpito en púlpito buscando, ¿no? Persiguiendo se meten al monte a buscar, se meten al monte a buscar esa unción de cuando ellos toquen tumba, de hablar, hacen práctica, en fin. Todo eso es falta de conocimiento y de soltarle el púlpito a cualquiera. A mí me preguntó algo cuando yo pastoreaba mi iglesia, me dice, pero pastor, ¿pero por qué usted no invita a fulano y a fulano? Yo le decía, no es que la iglesia, el púlpito no es eso, no es estar rellenando. Incluso hay pastores que están invitando porque no tienen mucho que dar. Yo le dije, mira, a mí no me sobra, a mí me falta tiempo para dar, para yo estoy buscando algo que venga a estar brincando y haciéndola. Entonces, no, el liderazgo tiene que pensar bien, estudiar lo que es la verdadera espiritualidad. O sea, no estamos en contra, pero queremos ver personas que tengan unción, pero que también tenga fruto, tenga conocimiento, que la unción vaya acompañada de la verdad, del fruto del conocimiento. Bien. Entonces hemos respondido sus preguntas y antes de terminar, si alguien tiene un comentario breve, una duda, etcétera, para dar por finalizada nuestra exposición de este día. Sí, También se acepta
opiniones contrarias. ¿Puedo opinar? Ahí es que se crece, maestro, ahí es que se crece. Si no hay debate y no hay opiniones contrarias que puedan demostrar lo que se sustenta, entonces no hay crecimiento. Como dice George Smith Patton Jr., el día que todos piensen iguales, nadie está pensando. Sí, Exacto. maestro, en cuanto a solamente es una opinión, porque el hermano hizo la pregunta de un profeta. Bueno, para mí no es un profeta, es un adivino. Hay un problema de fondo, que es la espiritualidad emocionalista. Espiritualidad emocionalista. Una espiritualidad que valida todo lo que se siente intensamente. Bueno, usted dijo en parte algo de esto. ¿Cuál es el problema? Que en ese sistema de espiritualidad emocionalista, en ese sistema, si lo sentí fuerte, Dios habló. Si impactó, es genuino, es verdadero. Si fue poderoso, viene del mismo trono de Dios, es divino. Pero bíblicamente y teológicamente, esto es totalmente insostenible. ¿Y por qué digo que es insostenible? Porque la intensidad de una experiencia no es evidencia de su origen divino. Ahora, la pregunta, ¿por qué la gente cae en esto? Bueno, hay factores psicológicos y espirituales que lo explican. Hay un deseo de dirección rápida. Las personas prefieren que alguien les diga la voluntad de Dios y no estudiar la Biblia. Hay una fascinación por lo sobrenatural. Lo extraordinario genera validación emocional inmediata. Hay una transferencia de autoridad donde se asume que el profeta tiene un acceso supremo, un acceso superior a Dios, lo cual es falso. También hay un déficit de formación bíblica y esto es muchos creyentes sin criterio. Cualquier experiencia fuerte parece divina. Entonces, ¿qué ocurre? Y estoy opinando de lo que el hermano testificó, porque cuando se pone la emoción y la sensación por encima de la espiritualidad, ahí hay que hacer un diagnóstico del caso, porque el ejemplo presentado por el ministro no es simplemente un error anecdótico, es un caso paradigmático de un colapso del discernimiento espiritual, porque un supuesto profeta declara una palabra supuestamente de Dios que primero contradice la ética bíblica básica. ¿Por qué lo digo? Porque Dios nunca propone, ni sugiere, ni habla de relaciones incestuosas, especialmente en el Nuevo Testamento. Segundo, el supuesto profeta ignora información elemental de la realidad. Eran hermanos. Tercero, el supuesto profeta se fundamenta en una experiencia subjetiva no verificada. Cuarto, el supuesto profeta se impone con autoridad divina sin validación. Y esto, cuando usted lo analiza, no es un fallo menor, es una evidencia de una espiritualidad desordenada, gobernada por emoción, gobernada por sensaciones, gobernada por impulso, gobernada por sugestión. ¿Y qué yo veo ahí? Un error fundamental, una inversión del orden espiritual. Aquí se produce una inversión peligrosa. ¿Por qué? Porque el orden correcto es revelación, discernimiento, interpretación, aplicación y confirmación. Ahora, el orden distorsionado, que es impresión, emoción, sensación, declaración, autoridad e imposición. Y cuando la sensación precede el discernimiento, la voz de Dios se convierte en eco de la mente humana. Recordemos
que en el ejemplo que puso el ministro, hay 3 niveles de falla en ese tipo de profecía. Y cuando él lo dijo, no me sorprendió, porque aunque yo no nací en el Evangelio, yo nací en la clínica Rodríguez Santos de Villa Juana. Yo desde chiquito estoy mirando, claro, a 40, 50 años después, es que tengo respuesta. Eso que él contó tiene 3 niveles de fallo, ese tipo de profecía. Primero, hay una falla teológica, porque Dios no puede contradecir su propia naturaleza ni su revelación moral. Una profecía que legitima algo éticamente incorrecto no proviene de Dios, aunque sea pronunciada con violencia, con fuerza, con impacto y con tono espiritual. La segunda falla que yo veo en esa profecía es una falla epistemológica. El profeta asume que su impresión interna equivale automáticamente a revelación divina. Y esto es un error muy grave, porque no todo pensamiento es inspiración, no toda emoción es dirección divina, no toda intuición es revelación. Confundir percepción con revelación es una de las raíces del engaño religioso. Y la tercera falla que veo es en esa profecía, es una falla pastoral y ética, porque este tipo de práctica manipula decisiones de vida extremadamente serias. Este tipo de práctica invade la libertad personal, cancela la autonomía, cancela la voluntad libre, genera dependencia espiritual patológica, dependencia espiritual enfermiza y puede causar daño psicológico, daño familiar y daño espiritual profundo. Una profecía que anula la responsabilidad personal no edifica, al contrario, en vez de edificar, lo que hace es que controla. Y repito, el problema de fondo es una espiritualidad emocionalista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acudir a un principio bíblico fundamental. Dios no guía al ser humano anulando la razón, anulando la ética, anulando la revelación previa. Oiga, ni siquiera anulando la responsabilidad personal. ¿Y por qué digo esto? Sencillo, porque toda guía divina es coherente. Toda guía divina es confirmable. Toda guía divina es moralmente íntegra. El problema es que cuando usted aplica el criterio de discernimiento a este caso, si aplicamos criterios básicos, primero contradice principios morales, lo cual hace la profecía inválida. No fue verificado, también lo hace inválido, porque la Biblia manda a verificar las profecías. No fue sometido a comunidad, también se hace inválida. Entonces, la profecía genera confusión ética y esto también hace la profecía inválida. ¿Y qué pasa? Que no es palabra de Dios. Es una proyección humana con un lenguaje religioso. Ahora, ¿qué diagnóstico teológico podemos hacer? Que este tipo de fenómeno no es evidencia de mucha espiritualidad, sino de espiritualidad sin estructura, de espiritualidad sin filtro y de espiritualidad sin fundamento. No es exceso de espíritu, es déficit de discernimiento. El problema no es la profecía en sí, sino la absolutización irresponsable de impresiones subjetivas sin evaluación. Porque cuando la emoción gobierna la espiritualidad, la verdad se relativiza, la ética se distorsiona y la voz de Dios es sustituida por la voz del impulso. Cuando alguien llama la voz de Dios, oiga bien, cuando alguien dice que voz de Dios a lo que no se ha discernido, a lo que no se ha examinado, a lo que no ha sido verificado ni confirmado, no está escuchando a Dios, está espiritualizando su propia ignorancia. Es mi opinión con el caso del hermano que habló del profeta o del pseudo profeta que tiró esa incoherencia de profecía. Lo que pasa es que hay que tener pantalones para cuando alguien está con el micrófono, que a usted le digan que está desquiciado, decir usted está errado. Aunque usted sea, ¿verdad?, aniquilado por la mayoría del público.
del público, pero usted sale a defender y a contender por la verdad del Evangelio. Muchas gracias. Era solamente opinando de ese caso, de ese pseudo profeta que mencionó el ministro. Mire, yo de eso, gracias, yo de eso quiero enfatizar algo. Y es una falla pastoral. Porque no es verdad que en casos como este y otros que se están dando en los púlpitos, los pastores deben dejar lo que siga sucediendo. Es una oportunidad de enfrentarlo ahí mismo. Yo pienso que de toda mala enseñanza, de todo lo que se diga incorrecto en el púlpito, el pastor debe aprovechar eso para que, ya sea en el día de la enseñanza o el otro, si fue un domingo, un invitado, entonces decirle a la iglesia, mire, aquí se dijo esto, esto y esto no es de Dios por esto y esto. No, pero no debe dejar eso a que las personas se queden en, ¿fue Dios? No fue Dios. ¿Qué pasó aquí? Y el chisme, no. Yo creo que hay una falla pastoral, sea por desconocimiento, por lo que dije anteriormente, ¿verdad? De pastores no preparados o por lo que sea. Hay una falla pastoral de dejar pasar sin dar una enseñanza, porque es una responsabilidad del pastor cuidar sus ovejas y enseñar y defender la fe cristiana en casos como esos u otros. Entonces, yo no dejo pasar cosas así sin yo agarrarla, describirla y entonces decir por qué, cuáles son los fallos, por qué no es de Dios, porque el pastor es el que tiene autoridad para hacer eso, no otro que esté ahí sin el permiso. Bien. Pues nada, gracias, bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Y esperamos que esta enseñanza de espiritualidad nos ayude a ir creciendo espiritualmente, a ciertamente a ver la seriedad de los estudios de la espiritualidad como alguien. ¿Y la espiritualidad se estudia? Bueno, estamos viendo la importancia de estudiar la espiritualidad, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que orar, hay que tener relación con Dios, porque la vida cristiana es como la moneda aquella de dos caras. Cara y cruz, conocimiento y unción. No estamos denunciando y diciendo que no creemos en la manifestación del Espíritu, profecía, cargada de emoción, todo eso, pero debemos validarlo, ver si podemos validarla por medio de la norma normante. Así que nos vemos la próxima semana con ética, valores y espiritualidad cristiana. Bendiciones para cada uno de ustedes.